En medio de una fuerte guerra entre Israel y Hamás, vuelve a salir a la superficie una profecía que está a punto de cumplirse. ¿Y sí, ya hemos entrado en el Apocalipsis? Jerusalén, ubicada en Israel, es considerada una ciudad santa para el judaísmo, el cristianismo y el islam, lo que genera reclamos y tensiones en competencia sobre el control y el acceso a los sitios religiosos. Recientemente, la comunidad judía decidió seguir adelante con la construcción del tercer templo, un tema que ha sido controvertido durante años. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Pero en este video exploraremos preguntas intrigantes. ¿Permitirá la comunidad musulmana la reconstrucción en el monte del templo sagrado? ¿Qué medidas se están tomando actualmente y cuál es la actualización hasta la fecha? Únete a nosotros mientras descubrimos los últimos acontecimientos en Israel que conmocionan al mundo. Desde su fundación en 1987, el Instituto del Templo ha trabajado activamente en la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Esta organización llevó a cabo una extensa investigación y recreó meticulosamente los utensilios e instrumentos sagrados necesarios para el servicio del templo, incluido el candelabro de oro y el pectoral del sumo sacerdote, cumpliendo fielmente con los requisitos específicos descritos en los textos religiosos. Ahora, en medio de una guerra aterradora en la nación de Israel, el instituto ha presentado argumentos convincentes para iniciar la construcción del templo e incluso ha sugerido que el conflicto podría estimular la tan esperada realización del templo de Dios. Siga mirando para descubrir los acontecimientos recientes en Israel que sorprendieron al mundo entero. Israel, oficialmente conocido como Estado de Israel, es un país fascinante situado en el corazón de Oriente Medio que limita con el Líbano al norte, Siria al noreste, Jordania al este, Egipto al suroeste y el mar Mediterráneo al oeste. El variado paisaje de Israel incluye una extensa llanura costera, tierras altas en el norte y regiones centrales. A lo largo de su historia, Israel ha sido el hogar sagrado de una variedad de civilizaciones e imperios. La tierra de Canaán, que abarca el actual Israel, fue testigo del ascenso y caída de fuerzas poderosas como los babilonios, los persas, los griegos y los romanos. A diferencia de sus vecinos que adoraban a un extenso panteón de deidades, Israel tiene una historia única y notable. Los israelitas adoraban exclusivamente a un Dios, mientras que sus vecinos construían grandiosos monumentos de ladrillo y piedra. La gloria de Israel residía en las palabras, y la Biblia hebrea, también conocida como Tanaj, tuvo un impacto que una estatua de oro nunca podría tener. Ella inspiró las mentes y las almas de miles de millones, cautivando y sacudiendo sus corazones hasta el día de hoy. El Tanaj está compuesto por los 5 primeros libros, conocidos como Torá, que cuentan la historia de Abraham, llamado por Dios a dejar su hogar en Ur y viajar a la tierra prometida de Canaán, que sería heredada por él y sus descendientes para siempre. Este acuerdo inmobiliario divinamente sancionado se repitió a Isaac, el hijo de Abraham, y a su nieto Jacob, quien más tarde pasó a llamarse Israel. Jacob tuvo 12 hijos y sus familias llegaron a ser las 12 tribus de Israel. Después de siglos de servidumbre en Egipto, los israelitas fueron liberados por Moisés, quien los condujo hasta el borde de la tierra prometida, Canaán. Posteriormente, Josué, sucesor de Moisés, conquistó Canaán y los libros bíblicos siguen describiendo la historia continua de Israel con conflictos y disputas con los pueblos circundantes. Los filisteos se destacan como adversarios problemáticos, ya que comúnmente se los asocia con los pueblos del mar que causaron disturbios en el Mediterráneo oriental a finales de la Edad del Bronce. Alrededor del año 1000 a.C., las 12 tribus de Israel se unieron bajo el liderazgo del rey Saúl, marcando el periodo conocido como la monarquía unida. Después del rey Saúl vino el notable rey David. Su historia, tal como se relata en los libros de Samuel y Crónicas, está marcada por éxitos militares y expansión territorial. Una de sus hazañas más famosas fue la conquista de la ciudad de Jerusalén, que se convirtió en capital. Bajo el reinado de Salomón, hijo de David, el reino de Israel alcanzó su apogeo en términos de riqueza, poder y magnificencia.
Salomón construyó el templo legendario donde los israelitas adoraban y ofrecían sacrificios a Dios siguiendo las leyes de Moisés. El templo también albergaba el Arca de la Alianza, un cofre de oro que contenía los 10 mandamientos. Conocido por su sabiduría, Salomón continuó la era transformadora de su padre, manteniendo a Jerusalén como capital. La ciudad tiene un profundo significado para 3 de las principales religiones del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sus calles antiguas están impregnadas de las creencias religiosas, las narrativas históricas y las aspiraciones espirituales de estas religiones. Para el judaísmo, Jerusalén es la ciudad más santa y la capital eterna del pueblo judío, con una importancia que trasciende. Sus diversas menciones en la Biblia hebrea hacen que la ciudad esté intrínsecamente ligada al primer y segundo templo, que emanaron una importancia suprema en el culto judío. Estos templos eran espacios sagrados donde se creía que residía la presencia de Dios. El muro occidental, un vestigio simbólico del segundo templo, tiene una inmensa importancia religiosa para los judíos de todo el mundo. Es un lugar de oración y peregrinación que conecta a los creyentes con la rica historia del culto judío. Además, Jerusalén es venerada como el lugar donde Abraham ofreció a Isaac a Dios, un testimonio de devoción y sacrificio. El cristianismo también considera a Jerusalén una ciudad santa debido a su asociación con Jesucristo. La vida de Jesús estuvo profundamente ligada a Jerusalén, ya que fue testigo de acontecimientos cruciales como su crucifixión y resurrección. La Iglesia del Santo Sepulcro, ampliamente reconocida como el lugar de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús, es un testimonio de estos importantes acontecimientos. Otros sitios cristianos venerados en Jerusalén incluyen la Vía Dolorosa, que se cree fue el camino que tomó Jesús cargando la cruz, el Jardín de Getsemaní, donde Jesús oró antes de su arresto, y el Monte de los Olivos, desde donde se dice que ascendió al cielo. Estos lugares santos hacen de Jerusalén un destino imprescindible para los peregrinos cristianos, con un profundo significado espiritual para los seguidores de la fe. El Islam también venera a Jerusalén con gran respeto, especialmente el sitio conocido como Al-Harem al-Sharif o el Noble Santuario. Este lugar sagrado abarca 2 lugares destacados, la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Según la tradición islámica, la Cúpula de la Roca marca el lugar desde donde, según el viaje nocturno, parte del cual ascendió al cielo el profeta Mahoma. La Mezquita Al-Aqsa, ubicada dentro del Noble Santuario, es considerada la tercera mezquita más sagrada del Islam después de la Mezquita Al-Harem en la Meca y la Mezquita del Profeta en Medina. Estos lugares sagrados en Jerusalén tienen una inmensa importancia religiosa para los musulmanes de todo el mundo. Si bien se puede decir que Jerusalén es una ciudad de inmensa importancia religiosa e histórica para estas 3 religiones, también ha sido un lugar de tensiones religiosas y políticas constantes. La naturaleza compleja y entrelazada del patrimonio religioso y las realidades modernas es evidente en Jerusalén. Por ejemplo, los judíos han tenido dificultades para encontrar un lugar para adorar desde la destrucción del primer y segundo templo. El culto en templos y sinagogas ha sido parte central de la tradición judía, lo que llevó a la propuesta de construir el tercer templo como sucesor de los anteriores y en cumplimiento de la profecía. Sin embargo, implementar esta propuesta ha resultado ser mucho más difícil de lo previsto inicialmente. Las complejidades que rodean a Jerusalén resaltan el delicado equilibrio entre las creencias religiosas, el significado histórico y las realidades del mundo moderno. La ciudad sirve como ejemplo de que la búsqueda de la paz, el entendimiento y la coexistencia requiere una navegación cuidadosa de las dinámicas multifacéticas en juego. Jerusalén sigue siendo un lugar donde convergen la fe, la historia y las aspiraciones, lo que invita al diálogo continuo y a los esfuerzos por encontrar puntos comunes entre diferentes perspectivas religiosas y culturales. La construcción del tercer templo es de suma importancia para la comunidad judía, ya que su templo está profundamente arraigado en la historia, la espiritualidad y las creencias fundamentales de la fe judía. En la antigua Jerusalén, el primer y segundo templo no eran solo maravillas arquitectónicas, sino el corazón del culto judío y el lugar de morada divina. Según la tradición judía y los escritos sagrados, ambos templos estuvieron en Jerusalén, en el monte del templo,
y sirvieron como centro de adoración y hogar de la presencia de Dios en la tierra. Sin embargo, ambos fueron destruidos, el primero por los babilonios en el 586 a.C. y el segundo por los romanos en el 70 después de Cristo. Desde entonces, la ausencia del templo ha sido un tema central en la memoria colectiva judía y una fuente de añoranza. Para los judíos, la reconstrucción del tercer templo representa la restauración de su centro espiritual y el restablecimiento de sus antiguas prácticas religiosas. Se considera un paso vital hacia la era mesiánica, una época de paz, justicia y redención definitiva para el pueblo judío. Se cree que el tercer templo es el lugar donde habitará nuevamente la presencia de Dios, renovando la conexión divina con la humanidad. En el corazón de la creencia judía está la idea de que el templo alberga la Sequiná, la manifestación terrenal de la presencia de Dios en el lugar santísimo. La reconstrucción del tercer templo es una aspiración espiritual, un anhelo de reavivar la relación íntima entre Dios y el pueblo judío, permitiéndoles disfrutar una vez más de la presencia divina. La importancia del tercer templo está profundamente arraigada en la identidad espiritual y religiosa del pueblo judío. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Las esperanzas de la comunidad judía están intrínsecamente ligadas a la llegada del Mesías, una figura crucial en la teología judía. Según la tradición, el Mesías restaurará el templo y marcará el comienzo de una era de paz sin precedentes. La reconstrucción del templo es un paso vital en el cumplimiento de estas profecías mesiánicas que representan la esperanza, la redención y la reunión final entre Dios y la humanidad. Las Escrituras abordan la importancia del monte del templo y la reconstrucción del templo. Una de las profecías más notables relacionadas con el monte del templo proviene del libro de Ezequiel. En Ezequiel 40 horas y 48 minutos, el profeta visualiza una descripción detallada de un futuro templo y sus alrededores, incluidas las dimensiones, el diseño y varios rituales que tendrán lugar en este magnífico edificio. En el versículo 43, 7, Dios declara: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar de las plantas de mis pies. Aquí habitaré entre los israelitas para siempre. Este versículo resalta la promesa de Dios de reconstruir su casa en Jerusalén, indicando la restauración del monte del templo. Esta es una expresión concreta de la promesa de Dios de regresar a Jerusalén en misericordia y extender el cordel de medir sobre la ciudad, simbolizando la reconstrucción de su casa. Además, el Nuevo Testamento también aborda temas relacionados con el monte del templo. En Mateo 24:15, Jesús menciona la abominación desoladora, tal como lo profetizó Daniel. Este versículo sugiere que el templo desempeñará un papel importante en los acontecimientos escatológicos que precederán al regreso de Cristo. A lo largo de los siglos, estas profecías bíblicas vinculadas al monte del templo han capturado la imaginación de los creyentes. La expectativa de su reconstrucción y restauración continúa inspirando fe y esperanza entre quienes esperan el cumplimiento de estas promesas divinas. Además de sus dimensiones espirituales, el templo tenía un inmenso valor cultural y religioso, siendo el epicentro del culto judío, donde se realizaban rituales y sacrificios sagrados. La reconstrucción del templo representa no solo la revitalización de estas antiguas prácticas, sino también el restablecimiento de la debida observancia de las tradiciones religiosas judías con el tercer templo. Esta iniciativa busca no solo renovar prácticas espirituales, sino también fortalecer vínculos culturales y religiosos que tienen profundas raíces en la historia del pueblo judío. La reanudación del sistema de sacrificios y otros rituales del templo se vuelve viable, permitiendo la plena expresión de la fe judía. Además, el templo es un símbolo intrínseco de la identidad judía, que atestigua la resistencia y la resiliencia del pueblo judío a lo largo de la historia. Reconstruirlo es una poderosa afirmación de un patrimonio, tradiciones y valores profundamente arraigados, fortaleciendo el vínculo esencial. El tercer templo trasciende la mera presencia física de piedras y argamasa. Encarna la esencia de la espiritualidad judía, la promesa de redención y la conexión eterna entre Dios y su pueblo elegido.
Sin embargo, la construcción de este templo enfrenta importantes desafíos, interconectando dimensiones prácticas, ideológicas e históricas. En esencia, la perspectiva de construir un nuevo templo en Israel es una cuestión de profundo significado y complejidad. Entrelaza consideraciones prácticas, ideológicas e históricas, destacando el hecho ineludible de que la ubicación prevista para el tercer templo no es otra que el Monte del Templo, también conocido como Harem al-Sharif en el Islam. Las medidas actualmente adoptadas para completar la construcción del templo reflejan un delicado equilibrio entre estas diversas dimensiones. Este sitio se encuentra entre los sitios religiosos más controvertidos y sagrados a nivel mundial, habiendo sido durante mucho tiempo un foco tanto de devoción religiosa como de conflicto. El Monte del Templo no es solo un terreno común. Es el hogar de la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados del Islam, y de la icónica cúpula de la roca, un símbolo perdurable del rico patrimonio de Jerusalén. Por lo tanto, cualquier intento de construir un nuevo templo judío en esta tierra santa está virtualmente destinado a enfrentar una fuerte oposición, no solo del mundo musulmán, sino también de varios partidos preocupados por la estabilidad regional. No se puede subestimar la magnitud de este desafío, ya que abarca dimensiones políticas, culturales y religiosas, y está profundamente arraigado en la compleja historia de la región. Es un desafío que ha desconcertado a académicos, diplomáticos y líderes religiosos durante décadas. Otro desafío considerable reside en la compleja red de creencias y aspiraciones religiosas que rodean la construcción del tercer templo. Para muchos judíos devotos, el sueño de reconstruir el templo ocupa una posición de suma importancia, profundamente arraigada en textos y tradiciones religiosas que se remontan a milenios. Se considera la encarnación de las profecías bíblicas, un símbolo del favor divino y un medio para promover la redención espiritual. Sin embargo, incluso dentro de la comunidad judía, el consenso sigue siendo difícil de alcanzar. Algunos creen que la tarea solo debería emprenderse cuando llegue el tan esperado Mesías, señalando el momento apropiado para la reconstrucción. Otros abogan por un enfoque más inmediato y proactivo. Estas opiniones divergentes resaltan las complejidades de abordar este profundo desafío. Más allá del ámbito de las creencias religiosas, se encuentra el ámbito de lo práctico. El Monte del Templo, además de su significado religioso, es un sitio de importancia arqueológica y turística, lo que añade otra capa de complejidad a cualquier plan de reconstrucción. En resumen, la construcción del tercer templo en Jerusalén representa un desafío multidimensional, entrelazando creencias religiosas profundas, consideraciones políticas y la rica y compleja historia de una de las ciudades más veneradas del mundo. El Monte del Templo es un símbolo religioso, político y cultural sumamente sensible. Mientras que los judíos reclaman la tierra como propia, los musulmanes impugnan enérgicamente estas reclamaciones. La cúpula de la roca, un sitio venerado en el Islam, es testimonio de la conexión histórica y religiosa de los musulmanes con el Monte del Templo. Esta situación ha llevado históricamente a un escrutinio frecuente y a restricciones para los judíos en su acceso al complejo en ciertos periodos. Los descubrimientos arqueológicos recientes han proporcionado evidencia de sitios de purificación rituales judíos cercanos, lo que respalda los reclamos judíos sobre el sitio. Estos descubrimientos han desencadenado la reconstitución del Sanedrín, un tribunal judío, marcando un esfuerzo por revivir las prácticas y la autoridad tradicionales. En 2004, el Sanedrín restablecido se embarcó en la misión de tomar medidas prácticas para reconstruir el tercer templo. Estas medidas incluyen la participación en el cultivo de granjas y bosques, con el objetivo de recrear condiciones ambientales antiguas y reconocer la importancia de las plantas en los rituales del templo. Sin embargo, esto ha generado debates sobre la autoridad del Sanedrín y preocupaciones sobre el impacto ambiental y el equilibrio de los ecosistemas. La producción de una novilla roja, crucial para los rituales de purificación, presenta otro desafío importante ya que estas novillas están extintas. Sin embargo, se están explorando enfoques innovadores para criar una novilla de pura raza utilizando la raza rara Angus como base.
El rabino Ham Rechman y el reverendo Cladwell han aplicado conceptos de cría de animales para producir una novilla roja, adhiriéndose meticulosamente a reglas específicas de reproducción. Actualmente, 5 novillas rojas se encuentran almacenadas en un lugar no revelado en Israel, a la espera de alcanzar la edad adecuada para ser utilizadas en el ritual. El rabino Shlomo Amar sugiere que el ritual de la novilla roja debería realizarse en el Monte de los Olivos, con vista al sitio donde una vez estuvo el templo, anticipando que este ritual podría tener lugar alrededor de la Semana Santa de 2024, siempre que las novillas alcancen la edad requerida. La seguridad añade otra capa intrincada de complejidad a todo el proceso. El monte del templo ha sido testigo de innumerables actos de violencia y conflicto a lo largo de los años. Cualquier proyecto de construcción en este lugar requeriría un robusto aparato de seguridad para mantener el orden y disuadir posibles enfrentamientos. Sin embargo, tales medidas de seguridad podrían intensificar aún más las tensiones, contribuyendo a una sensación de inestabilidad. Proteger los tesoros arqueológicos enterrados bajo la superficie del monte del templo también presenta un desafío complejo. Las capas de historia abarcan milenios, con artefactos y restos arqueológicos que datan de varios periodos, incluida la era del Segundo Templo. Cualquier proyecto de construcción tendría que equilibrar las aspiraciones religiosas con los imperativos de la investigación científica para preservar y documentar estos tesoros históricos de valor incalculable. No se puede ignorar el papel de la comunidad internacional en este contexto. La construcción del tercer templo en el monte del templo tendría repercusiones globales, involucrando a diversas naciones y organizaciones internacionales preocupadas por la paz y la estabilidad en la región. La diplomacia internacional y los esfuerzos por mediar en las tensiones serán cruciales para cualquier avance en este proyecto, buscando un equilibrio entre los derechos religiosos, la preservación histórica y la estabilidad política. En resumen, la construcción del tercer templo en Jerusalén representa un desafío multidimensional que entrelaza creencias religiosas profundas, consideraciones políticas y la rica y compleja historia de una de las ciudades más veneradas del mundo. La sensibilidad del monte del templo, tanto en términos religiosos como políticos, requiere una navegación cuidadosa y un enfoque equilibrado para evitar exacerbar las tensiones existentes y fomentar una coexistencia pacífica entre las diversas comunidades religiosas que consideran este lugar sagrado. El estatus de Jerusalén, incluido el monte del templo, ha sido un tema controvertido en la diplomacia internacional. Numerosos acuerdos y resoluciones, como los acuerdos de Oslo, han buscado abordar el estatus de Jerusalén y sus lugares sagrados. Cualquier iniciativa unilateral para construir un nuevo templo podría tener implicaciones de largo alcance para la estabilidad regional y las relaciones internacionales, convirtiéndose en un desafío que trasciende las fronteras de Israel y las partes directamente involucradas. En la esfera de la diplomacia internacional, el contexto geopolítico más amplio es significativo. Las relaciones de Israel con los países vecinos, especialmente los árabes, son sensibles y delicadas. La construcción del tercer templo podría tener ramificaciones de gran alcance para estas relaciones, afectando potencialmente los esfuerzos y alianzas de paz regionales. Los grupos extremistas también representan un factor que no se puede ignorar. Varios movimientos religiosos e ideológicos pueden intentar explotar la construcción del tercer templo para sus propios objetivos, posiblemente intensificando las tensiones y la violencia en la región. La comunidad global debe monitorear de cerca y abordar estos complejos desafíos geopolíticos para evitar un aumento en la inestabilidad. Las consideraciones éticas y morales añaden otra capa de complejidad a la construcción del tercer templo. Es crucial respetar los derechos y aspiraciones de todos los individuos y comunidades involucradas, buscando encontrar un camino que reconozca la diversidad de creencias y valores en este espacio profundamente disputado. Equilibrar estos aspectos intrincados no es una tarea fácil y requiere un enfoque sensible y matizado que reconozca la profunda importancia de la empresa. Cualquier proyecto relacionado con el monte del templo debe considerar no solo las aspiraciones religiosas y culturales, sino también las realidades políticas y las sensibilidades internacionales. En resumen, la cuestión de la construcción del tercer templo en Jerusalén es un tema de profunda complejidad y significancia.
Involucra no solo las creencias religiosas y las aspiraciones culturales del pueblo judío, sino también las realidades políticas y las sensibilidades internacionales que rodean a uno de los lugares más sagrados y disputados del mundo. La búsqueda de un equilibrio entre estos diversos aspectos es esencial para avanzar de manera pacífica y respetuosa hacia cualquier tipo de resolución o desarrollo en esta cuestión. Espero que este contenido haya proporcionado una comprensión más amplia de la complejidad y la importancia del tema que rodea la construcción del tercer templo en Jerusalén. Si te gustó esta información, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal para obtener más actualizaciones y compartir tus comentarios a continuación. Que Dios los bendiga fuertemente hoy y siempre. Amén. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.